y nuestro trabajo como cristianos, en Chile, desde luego, nuestro presidente también, Ignacio Koester, y Hans Blomayer, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero también unirme al homenaje a Osvaldo Payá, al recuerdo que ayer falleció del cardenal Carlo María Martini y expresar mis mejores deseos a los amigos venezolanos. Yo estoy convencido de que esta vez hay grandes posibilidades de ganar las elecciones, no porque lo haya reconocido ayer el mismísimo innombrable o nombrable en una locución pública. Las elecciones son el 7 de octubre, que es la festividad de la Virgen del Rosario, y es un día importante para mí porque es el día en que nos casamos mi mujer y yo, que tenemos 17 años, tenemos ya el champán enfriando, o mejor dicho, el cava. Yo espero, estamos juramentados Lourdes y yo para celebrar muchas cosas el 7 de octubre. Bien, yo voy a tratar de devolveros, de regresar con vosotros a ese mundo que nos mostraba el vídeo excelente que acabamos de ver. Excelente y sumamente elegante, por lo menos por lo que a Europa concierne. Porque si saliéramos de los campos elíseos de París, lo que nos encontraríamos sería una Europa destruida. Destruida materialmente, arruinada económicamente y desmoronada moralmente. Lo que estos hombres hicieron, lo que sus padres fundadores a ambos lados del Atlántico hicieron, fue refundar la civilización, fue refundar la cultura del amor, del perdón y de la reconciliación, fue refundar el Estado de Derecho. Vivimos en sus mejores expresiones todavía de las rentas del trabajo que hicieron estos hombres, y junto a estos hombres generaciones sucesivas de luchadores por la libertad y por los derechos humanos a ambos lados del continente, hasta fechas muy recientes, tan recientes como que nuestro hermano, el maestro Osvaldo Payá, acaba de perder la vida recientemente, apenas hace días, apenas hace unas semanas, por seguir defendiendo los derechos y las libertades fundamentales. 1947, que es el año en el que nace la obra, es un año en el que se rueda también una película que ejemplifica como pocas en qué estado se encontraba el mundo, y muy concretamente Europa en ese momento, y que ejemplifica como pocas la visión social cristiana de la acción creativa, de la acción de las fuerzas de la cultura. Esa película se llama Ladrón de bicicletas, el director era un social cristiano que se llamaba Vittorio De Sica, el guionista era un social cristiano que se llamaba Cesare Ciabattini, y en esa película, en ese guion, dice Cesare Ciabattini: cada acción en contra de la miseria y de la pobreza es como una caricia y un beso sobre la mejilla de Cristo. Yo creo que lo que estos hombres hicieron la primavera en Europa, el otoño austral de 1947 en Montevideo, fue depositar una mejilla, una caricia y un beso sobre la mejilla de Cristo. Y eso es algo que está solo al alcance de los que son genuinamente grandes. Y yo voy a tratar de referirme a este contexto histórico, a este contexto internacional. Bernanos decía en los encuentros internacionales de Ginebra, en septiembre de 1946, unos encuentros que organizaban pensadores personalistas como Denis de Rougemont, protestante por cierto, no católico, a los que asistieron pensadores cristianos y no solo católicos, pues tan importantes como Karl Jaspers, que no había lugar para Europa en un mundo sin libertad, aunque los fundadores de la OCA nos demostraron que necesariamente el proyecto democrático, el proyecto de los derechos y las libertades, o se convertía en un proyecto mundial o estaba abocado a perecer. Pero en ese proyecto ellos no fueron seguidistas, ellos fueron auténticos pioneros. La OCA antecede en el tiempo 2 meses a la fundación de la Internacional Demócrata Cristiana Europea, los nuevos equipos internacionales. Los nuevos equipos internacionales se fundaron hasta junio de 1947. Es verdad que en 1925 existía en Bruselas un
secretariado internacional de los partidos de inspiración cristiana, pero un mero secretariado. En un momento en que los democristianos, los populares italianos, estaban siendo puestos fuera de la ley por Mussolini, su último secretario general, Ciro De Gasperi, estaba empezando a probar el frío de las mazmorras mussolinianas. En un momento en que las elecciones celebradas ese mismo año en Francia, el Partido Demócrata Popular francés había obtenido el 2,9% de los votos, no puede decirse que ese secretariado representara definitivamente a partidos que disfrutaran de un gran respaldo popular, fuera por la decisión de los electores, fuera por la persecución del fascismo. Y este esfuerzo comienza en plena Guerra Mundial. En una fecha tan temprana para la acción internacional de la democracia cristiana, la acción internacional de la democracia cristiana tiene su gracia. Contaba Robert Schuman siempre que cuando hay la Gestapo le detiene en Metz, el otoño de 1940, que sabéis que le ponen la siguiente disyuntiva: o hacerse cargo de la administración civil, el brazo civil de la Francia ocupada por los nazis, o ir a un campo de concentración. Y Robert Schuman elige el campo de concentración, del que luego se escapará. Dice que los nazis, los agentes de la Gestapo, tenían auténtica obsesión por sus relaciones con Adenauer. No hacían más que preguntarle a Schuman por sus relaciones con Adenauer, de cuándo hablaban, de qué hablaban, y Schuman y Adenauer no se conocían. Habían oído hablar muchos mutuamente, habían estado a punto de coincidir en el Katholiken-Tag de 1913, pero no habían llegado a conocerse. No se conocieron hasta las finales del año 1947. Es decir, esta capacidad articuladora que tuvieron los socialcristianos en América Latina, en Europa, se desarrolló tardíamente. Pero más que capacidad articuladora. 21 de octubre de 1942. Eduardo Frei Montalva le escribe una carta maravillosa a una gloria de las letras chilenas latinoamericanas de la lengua castellana, a nuestra Gabriela Mistral. Nuestra, porque fue también, por muchos conceptos, una mujer muy afín, no solo a Frei Montalva con la amistad, sino a los ideales socialcristianos. Y le dice: le envié una larga carta hablándole de nuestro Congreso Americano de Católicos Democráticos. Queremos plantear una defensa continental, hecha por católicos, de la libertad, la democracia y la unión de nuestros países, y de un amplio sentido social para defender y mejorar la situación de los pobres. Esto es prácticamente el acta de Montevideo, pero con la pluma magistral de Frei Montalva en 3 o 4 líneas. Insisto, en plena Segunda Guerra Mundial. Eso permite también cómo el desarrollo de este pensamiento humanista cristiano latinoamericano, gestador del encuentro de Montevideo de abril de 1947, discurre en paralelo, siempre levemente por delante de los esfuerzos que con el mismo sentido integracionista van a empezar a desarrollarse en Europa. En agosto de 1946 escribe un artículo maravilloso de Frei Montalva: lo más misterioso es la esperanza, y habla de esperanza, una esperanza que alimenta un gran movimiento vital con su poesía. La idea de que lo que se está gestando es un movimiento. La concepción política de posguerra del humanismo cristiano era eminentemente movimental, no tanto partidario, porque ellos consideraban que parte del error que habían cometido en el periodo de entreguerras como democristianos era que, al convertirse en partido político, habían hecho parte, ¿no? Por eso la democracia cristiana, que se refunda después de la Segunda Guerra Mundial, adopta denominaciones como, en Francia, Movimiento Republicano Popular, en Alemania o en Baviera siempre es Unión, que es la Unión Cristiano-Demócrata o es la Unión Cristiano-Social. En los Países Bajos tiene un nombre que me parece precioso, el Christlich-Demokratische Appell, el llamamiento cristiano-demócrata. Es decir, se huye de la fe de partido, ¿no? Yo personalmente creo mucho en los partidos políticos. A mí la fe no me molesta nada, ¿no? Pero cuando veamos luego el acta fundacional, como decía antes Aldo, cuando lo hablaba, ¿no? cuando
empieza a hablar de un movimiento vital con su poesía, sus renunciamientos y con la juventud de todo lo que amanece. Pero es que este artículo, por ejemplo, antecede en más de un mes al discurso de Churchill de Zúrich, en donde propone la fundación de los Estados Unidos de Europa. Antecede en un mes a la primera reunión de los encuentros internacionales de Ginebra. Antecede en un mes a las declaraciones que hace Jaspers. Uno lee durante 1946, 47, 48 lo que escribía Frei Montalva y lo que escribían Jaspers o Elie de Rougemont en Europa, parece que se ponían de acuerdo, es decir, era tan fuerte la comunión, ¿no? El sustrato de pensamiento era tan grande, pero insisto, luego voy a poner un ejemplo curioso hasta qué punto la base de pensamiento compartida era grande entre Frei Montalva y Mounier, por ejemplo, pero Frei Montalva por delante. Dice Jaspers, por ejemplo, confiamos sin reservas en las iglesias cristianas y confiamos porque ellas constituyen las más preciosas reservas de una irreemplazable tradición, humanismo, civilización, equilibrio político. Es decir, el magma que se está gestando a ambos lados del Atlántico es verdaderamente portentoso. Del cristianismo, dirá Jaspers, viene la respuesta más sólida. El cristianismo contiene un elemento de ruptura con todo lo que le impide al hombre crecer espiritualmente y ordenar el mundo, ¿no? Esto antes de que escriba en enero de 1947 Frei Montalva un artículo que se llama La revolución moral, siguiendo la idea de Charles Peguy de que la revolución o es moral o no será. Comentaba antes al senador Lofejos, el presidente, que estos hombres se les podía ahora mismo considerar revolucionarios. Ellos manejaban una nomenclatura que incluía el concepto de revolución, por ejemplo, pero era la nomenclatura propia de la época. El primero que hablaba del proletariado durante la Segunda Guerra Mundial era el Papa Pío XII. Leos Pochi, el documento de 1 de septiembre de 1944, por ejemplo, ¿no? Es curioso, cuando un año después se celebra el día fundacional de la democracia cristiana, tampoco partido, democracia cristiana secas, italiana, en Roma, De Gasperi se dirige al líder comunista Togliatti, dice el amigo Togliatti, eran compañeros del mismo gobierno de unidad nacional, dice que él como comunista aspira a representar al proletariado. Yo le invito al amigo Togliatti a que se una a un proletario, a un carpintero, hijo de carpintero que recorre el mundo desde hace 2000 años y se llama Jesús de Nazaret. Quiero decir que en el árbol político el concepto de revolución, Congreso Fundacional del Movimiento Republicano Popular en Estrasburgo en 1944, recién liberado Estrasburgo, la revolución a través de la ley, la revolución en libertad, la democracia cristiana chilena de Frei Montalva en 1964, la idea de que la auténtica revolución es el Estado de Derecho. Es decir, somos protagonistas de un momento auténticamente revolucionario y rupturista de la historia, un momento muy excepcional de la historia. Somos por muchos conceptos muy privilegiados. Yo soy jurista, creo firmemente, como decía von Jering en la lucha por el derecho, todas las grandes conquistas humanas se realizan, se materializan y se consolidan a través del derecho, ¿no? Bien, en ese artículo de Revolución Moral ya dice Frei Montalva apenas 3 meses antes de la reunión de Montevideo que jamás lo colectivo podrá suprimir lo personal, siendo la persona humana la que debe lograr la justicia, la libertad y el ejercicio pleno de sus derechos esenciales. Dirá también que toda revolución exterior que no está antes en el espíritu es una revolución frustrada. Mounier, en un artículo que publica en Esprit en agosto de 1947, que se llama Una justicia política, dice que el conflicto actual es una batalla moral. Por tanto, digamos que este lenguaje tan de posguerra, tan encendido, tan vibrante, se encuentra en la base del acta de Montevideo. Yo no me quiero extender demasiado en la glosa del acta, entre otros motivos, porque Aldo nos ha hecho una exposición magnífica, exhaustiva y que ha concluido además con la enumeración, como nos
conjunto, en fin, no solo de figuras pues, como Álvaro Regunes, como Alfonso de Lima, como Frei Montalva, como Manuel Ordóñez, sino los grandes asistentes a aquel encuentro. Sí me importa recalcar como valores humanistas cristianos que pueden deducirse del Acta de Montevideo de 1947. En primer lugar, la concepción de la democracia muy al modo pontificio como una realidad que trasciende más allá de las reglas o de las formas o de los criterios estrictamente procedimentales. La reivindicación de un concepto que es muy democristiano, que es el concepto de interdependencia. Los democristianos exiliados en Nueva Inglaterra redactaron una maravillosa declaración de interdependencia europea en los primeros meses de 1945. Ahí había algunos grandes democristianos españoles, dirigentes tan relevantes como el exlendakari Aguirre del gobierno vasco de la República, figuras en fin, muy representativas de lo que es la democracia cristiana española de los años 30 y 40. La reivindicación del acervo de la doctrina social de la Iglesia, la filosofía cristiana y las tendencias democráticas contemporáneas. Es decir, decía antes Ignacio Walker que la identidad social cristiana se levanta sobre ese afán de reconciliar el mensaje cristiano, el mensaje evangélico, la plasmación, en ese decir, el mensaje evangélico con el mundo moderno, ¿no? Es decir, decía Ángel Herrera Oria, un gran pensador social cristiano español y además cántaro como yo. Es decir, el mundo moderno es nuestro. No hay ningún motivo para que nosotros vivamos de espaldas al mundo moderno. El mundo moderno, con todas sus formas de pensamiento, de creación, de expresión, es nuestro. Nosotros tenemos que sentirnos permanentemente insatisfechos e inconformes con el mundo que nos ha tocado vivir, si no, no seríamos cristianos y no seríamos en el ámbito de la vida pública social cristiano. Pero este es nuestro mundo. No, en absoluto nos amenaza, en absoluto nos resulta ajeno. Cuando hablan de la promoción de una verdadera democracia política, económica y cultural, bueno, esto a mí me recuerda muchísimo el mensaje de Navidad de Pío XII de 1944, ¿no? Cuando llamaba a construir una verdadera democracia. A mí tampoco me gusta, como a Hans Blobayer, ponerle adjetivos a la democracia. Si uno tiene que empezar a explicar qué es la democracia, tenemos un problema. Me decía Bertolt Brecht de Galileo Galilei que triste de aquella época en donde tuviera que explicar lo obvio, ¿no? Como decía, también triste de aquella época del pueblo que necesitaba héroes, ¿no? Esa rutinización de la vida democrática, la que decía antes Ignacio Walker, que nos quita a lo mejor esa mística primigenia, también es un indicador de que, en fin, las cañerías funcionan. La democracia se compone también de rutinas. Creo que era